Ser padres es un regalo de Dios, la verdad, porque significa que Dios nuestro Padre nos da el regalo de tener hijos. Porque ser padres, ¿qué significa? Tener hijos. ¿Y qué hay que hacer con los hijos? Todo regalo conlleva la responsabilidad de cuidarlo, ¿sí? De mantenerlo. Por eso, cuando hablamos del regalo de los hijos, hablamos también de la responsabilidad de, como dice Efesios 6, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos del Día del Padre o de los padres, no nos olvidemos que Jesús, nuestro Salvador, tuvo un padre adoptivo acá en la tierra. Tuvo una familia, una madre. Dios proveyó a su Hijo Jesús acá en la tierra de un padre terrenal. José de Nazaret, esposo de María, para que cuidara del niño y lo cuidara del rey Herodes. En cada Navidad lo recordamos, cuando nace Jesús, el rey Herodes mandó a los sabios para, engañados, ¿no?, para saber dónde nacía Jesús, para supuestamente adorarle, pero era para aniquilarle. Ahí se nota la primera función de un padre: proteger a su familia. Ser cabeza de familia significa proteger, amar y servir a tu esposa y a tus hijos de los enemigos. ¿Será el gobierno hoy? ¿Quiénes son los enemigos de la familia? ¿Quién es el enemigo número 1 de la familia y de papá? Tiene nombre y apellido: Satanás. Satanás odia a la familia. Y si no, fíjense lo que hizo allá en el paraíso, ¿no? Engañó a la mujer, engañó a Adán, nos puso contra Dios, caímos en pecado, pero Dios Padre, porque nos ama, envió un Salvador. Él salvó a la familia, Él salvó a ese papá, Cristo, el Salvador. También ustedes se acordarán cuando Jesús tenía ya 12 años, ya estaba crecido, para la edad de tener 12 años era ser niño todavía, ¿sí? Y el niño Jesús, en una de esas Pascuas que iban a Jerusalén, no volvió a Jerusalén, a Nazaret. Y ya un día de camino, José le pregunta a María: ¿y Jesús? No sé, estaba con vos. No, yo pensé que estaba con vos. Vamos a volver a buscarlo. Y estuvieron 3 días buscando al niño Jesús, desesperadamente, por casa, por los mercados. Finalmente van al templo, tal vez para orar: Dios, por nuestro hijo, por tu hijo Jesús. Lo perdimos al Salvador. Y el niño Jesús estaba ¿dónde? En la casa de Dios. Cuando la madre le pregunta: tu padre y yo te hemos buscado con desesperación, ¿por qué nos has hecho esto? Y él, con toda la tranquilidad del mundo, Jesús dice: ¿acaso no sabían que estaba en la casa de mi padre, que debo ocuparme de los negocios de mi padre? O sea, de los asuntos de Dios. ¡Qué increíble! Y su madre guardaba esas cosas en su corazón. Sin embargo, eso no significa que Jesús desobedeció a su padre o a su madre, sino que estaba mostrando su vocación para lo cual había venido al mundo: enseñar la palabra de Dios, ser el buen pastor. Ahora, Cristo durante toda su infancia y su juventud siguió obedeciendo a sus padres. Dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Incluso fue su padre San José, de su padre San José, que Cristo aprendió el oficio de carpintero. Y así era conocido ya de grande. Cuando comenzó su ministerio terrenal, la gente sorprendida se preguntaba cuando veía los milagros de Jesús, la predicación de Jesús. Ellos decían lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero, de José? Y nosotros, como hijos de Dios, nuestro Padre del cielo, por medio de la fe, del bautismo, obedecemos a Dios.
guardamos sus mandamientos, así como Cristo. No en la misma medida, ciertamente. Cristo siempre cumplió los mandamientos perfectamente. Nosotros los guardamos, pero no los podemos cumplir. Intentamos, pero pecamos, caemos. Y por esa razón, el don del perdón de Dios, nuestro Padre del cielo, es lo que nos sostiene, la fe. Ahora, yo quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios mi Padre. Y fíjense, el cuarto mandamiento, cuando mi Padre del cielo me indica que debo honrarle a Él a través del honrar a mis padres terrenales. Miren, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el catecismo da la explicación de lo que significa esto. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, más debemos respetarlos, servirles, obedecerles y quererles bien. Dios ha separado a los padres y los ha distinguido entonces sobre todas las otras personas de la tierra. La autoridad máxima en este mundo, las personas más importantes en mi vida son mis padres. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. Después de Dios, mis padres. Honrarles. Y honrarles es más que amarles, abarca el amar. Pero además, no solamente abarca el amor a mis padres. Honrar significa aceptar su disciplina. Vivir humildemente delante de mis padres. Y en temor de Dios, como que si yo estuviera delante de una majestad que se oculta detrás de ellos. Honrar no solamente exige que yo le hable a mi padre de una manera amistosa y con respeto, y a mi madre también, sino que adopte una actitud del corazón y del cuerpo, demostrándole mucha estima, mucho afecto y considerando a mis padres como la más alta autoridad después de Dios. Ahora, una pregunta de examen de conciencia para todos nosotros. ¿Estoy honrando a mi padre y a mi madre? ¿Los desobedecí alguna vez? ¿Los traté con dureza? ¿Los insulté? ¿Los maltraté? ¿Los avergoncé? ¿O fui indiferente a ellos? ¿Los sirvo y obedezco? ¿Los aprecio y los amo? Así que especialmente la juventud debe aprender este mandamiento, el cuarto mandamiento. Si quieren servir a Dios con obras verdaderamente buenas, que hagan lo que sus padres les piden. Nada más. Que escuchen los consejos de los padres, porque detrás de ellos se esconde el consejo de Dios. Ahora, siempre y cuando mis padres representen en lo que dicen y hacen a la voluntad de Dios. Nosotros cuando hablamos de los padres también hablamos de los superiores. Un superior puede ser una autoridad del gobierno o en la escuela, ¿sí? O el doctor o en la iglesia, el pastor. Todas aquellas autoridades puestas sobre nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros podemos desobedecer? ¿Cuándo podríamos desobedecer a nuestros padres y autoridades? Por ejemplo, si el gobierno permite actividades contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo cuál? El aborto, el divorcio, el matrimonio igualitario. Damos testimonio viviendo como Dios quiere. No como la autoridad me quiere imponer en contra de algún mandamiento de Dios. Así que, ¿qué pasa si mis padres o las autoridades, sean los pastores, los profesores, los empleadores, los gobernantes, los tutores legales, desempeñan mal la vocación que Dios les dio? ¿Debo obedecer siempre, sin chistar, sin dudar? Respuesta. Con fe y obediencia a la palabra de Dios, respetamos a nuestros padres
porque se les ha dado el don de representar a Dios ante nosotros. Pero no debemos obedecerles si nos exigen que desobedezcamos la palabra de Dios en algún punto. Si un padre te manda a robar, ¿vas a ir a robar? Si tu padre te manda a robar, ¿vas a ir a robar? Pero no habría que hacer caso. No habría que hacer caso, ¿por qué? Porque en ese momento, en esa circunstancia, no está representando la voluntad de Dios ese padre. Está representando la voluntad del mundo o del diablo o de su propia carne. Entonces el consejo que damos, que dice Hechos 5:29, es este. En esas circunstancias, tristes, lamentables, la verdad, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Además de nuestros padres terrenales, en la Biblia aparecen los padres espirituales. Por ejemplo, cuando San Pablo se comporta como un padre delante de una congregación, de la congregación de Corinto, y dice: en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, él se considera padre espiritual de esa congregación. ¿Ya pensaron en su pastor como padre espiritual? Olvídense de la edad de su pastor, ¿sí? Por el hecho de estar representando a Dios y ser una autoridad puesta por Dios, es un padre no de carne y sangre, pero sí espiritual. Así que es necesario también inculcar a la Iglesia que los que quieren ser llamados de cristianos también tienen delante de Dios un representante, uno que debe comportarse como padre. Padre en la fe, padre en la fe. Y ustedes saben muy bien que un padre es más que un amigo, ¿no? Amigo es amigo, pero papá es papá. Bueno, quiero ser amigo de ustedes, pero más que amigo, soy pastor, un padre espiritual. Ahora, volviendo a lo que queremos tratar ahora, que es algunos consejos para la vida de la familia, la vida práctica del papá. ¿Qué consejos me puedes dar, pastor, sobre mi familia hoy, sobre ser padres hoy en mi familia? De una manera cristiana y de una manera que honre y respete el cuarto mandamiento. O sea, ¿cómo puedo ser padre cristiano hoy en mi familia? ¿Me das algunos consejos? Sí, y te voy a dar 7 consejos. ¿Quieren escuchar? Primer consejo. En primer lugar, y esto vale para todo cristiano también, Papá, en primer lugar, todo lo que hagas, hazlo con amor. La fe en Cristo se traduce en obras de amor. Por ejemplo, si bien una vida ordenada, tener padres estrictos y exigentes, que ponen horarios de estudio, horarios para el trabajo, horarios para dormir, eso es indispensable en la buena crianza de los hijos, no te olvides, papá, que también es necesario la diversión con tus hijos. Salir a pasear, contarles historias de familia, charlas, juegos, sonreír a tus hijos, cuida los detalles y cuando tus hijos te hablen, míralos, escúchalos con atención, no mirando el maldito celular. Abraza a tus hijos, porque ningún hijo se rebela contra una vida alegre y con recuerdos de un padre amoroso, atento y cuidadoso. Servir a tus hijos, eso es ser padre, eso es ejercer autoridad con amor. Segundo consejo, la autoridad es mi deber, es mi obligación ejercer la autoridad. Y es un derecho del niño, hoy que se habla de los derechos, el niño necesita tener padres. Si no ejercemos nuestra autoridad con amor, nuestros hijos serán como un barco a la deriva,
donde serán orientados por cualquier otro viento que sople. O sea, si nosotros no le guiamos, otro le va a guiar, pero para mal camino, seguramente. Por eso en Efesios 4 dice, no seamos ya como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, esto es Cristo. Tercer consejo, tener paciencia, tener mucha paciencia. Enseñar la obediencia al cuarto mandamiento a los niños no es de un día para el otro. Hay que mostrarles que hay comportamientos que son muy malos y otros que son un poco más tolerables. O sea, poner una jerarquía en los comportamientos. Jerarquizar comportamientos inadecuados ayuda a la hora de corregir. Por ejemplo, no es lo mismo tardarse en el baño, en la ducha, porque está jugando con el jabón y está chapoteando con el hermanito, o no juntar los juguetes a tiempo antes de ir a dormir, o no hacer la tarea, que gritar a la abuela, que gritar a los padres y a los tíos, que pegarle al hermano. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Hay que enseñarles también que esos comportamientos no son admisibles en mi casa. Y los hijos deben tener en claro lo que está bien y lo que está mal y la consecuencia de los malos actos. No estoy diciendo que estés usando el cinto todos los días. No. Simplemente de que mostrarle que los malos actos tienen consecuencias y que se las tienen que aguantar después. Ahora, ¿cómo se implementa el castigo? Pidan sabiduría a Dios, ¿sí? Para no ser excesivos, pero tampoco ser demasiado flojos, ¿no? Porque los padres a veces pecamos en los dos extremos. Cuando queremos imponer castigo somos demasiado duros y le rompemos el corazón al hijo, o a veces somos demasiado permisivos y el hijo termina pensando que eso que está bien, que está mal, está bien y no está bien. 4. Inculca siempre el respeto a las personas y a los superiores. Por ejemplo, si tu cuadro favorito o tu frasco de dulce favorito o tu televisión se cae mientras el niño juega, eso no es tan grave que el niño haga un chiste burlón o malintencionado sobre una persona mayor o superior, o sobre otro niño, el bullying, como se dice, ¿no? El maltrato verbal. Por eso también hay que cortar de raíz las malas palabras en casa, porque en la escuela las aprenden, pero eso no significa que las usen en casa. Cortar. Acá no se habla así. Andá a limpiarte la boca con jabón. Porque si no, incluso nosotros mismos, ¿no? Lo que hablamos, a veces como padres sin darnos cuenta, enseñamos que las cosas materiales tienen más valor que una buena comunicación. Miren los valores que estamos transmitiendo, ¿eh? ¿Qué vale más? ¿Un frasco roto en el suelo porque jugó y sin querer lo golpeó? ¿O que le diga HDP a la mamá? ¿Se entiende? Esas cosas hay que inculcar pronto para que el niño sepa lo que está bien y lo que está mal. Y eso es y criarlos en la disciplina del Señor. 5. Recuerda, educar y criar a los hijos es como estar en una escalera mecánica. ¿Vieron en los shopping, en los centros comerciales esa escalera mecánica? Si nosotros no nos movemos, ¿qué pasa? Seremos llevados para atrás. Educar es eso. Es como estar en una escalera mecánica. Si no nos movemos, seremos llevados para atrás. Porque desde la caída en pecado, en las cuestiones espirituales, el ser humano no tiene albedrío, no tiene voluntad. Tiene voluntad cautiva bajo el mal. Está orientado hacia el mal. También los niños, por eso los bautizamos pronto, para que sean recibidos en el reino de Dios y adoptados en Cristo como hijos del Padre Celestial. Por eso, como sus padres y primeros maestros de la fe, no podemos dejar que los niños crezcan de acuerdo a sus caprichos o a sus deseos pecaminosos, sino que debemos estar atentos y presentes para corregirlos y orientarlos en el camino de Dios. Y dije dos cosas, atentos y
presentes. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un ejemplo de lo que se debe hacer. Un ejemplo. Un niño que pasa mucho tiempo lejos de sus padres, mucho tiempo en la escuela, en actividades extras, mucho tiempo viendo la tele o en los jueguitos, mucho tiempo en el celular, ese niño no está siendo atendido. No está siendo atendido. Vive mucho tiempo rodeado de personas tal vez, pero él está solo. Está solo, solito. Y en esa escalera de la educación, si yo no intervengo con mi presencia, ese niño será llevado hacia atrás. Son situaciones donde a veces, incluso como abuelos, no sabemos bien qué hacer. Queremos criarlos, llevarlos hacia adelante, pero las circunstancias de la vida nos imposibilitan, lamentablemente, estar tan presente como quisiéramos. Para eso tenemos la oración y a nuestro Padre del Cielo. Por eso esos niños están bautizados, no están solos. Donde nosotros no estamos, Dios está con sus ángeles. Igualmente, esto vale para mí. ¿Yo soy un padre responsable? ¿Soy un padre más presente o más ausente de mis hijos? Porque lo que más reclaman a veces los hijos es: no estabas cuando yo te necesitaba, papá. ¿No? Y bueno, hijo, estaba de viaje, tenía que trabajar. Lo siento, hijo, perdón. Pero siempre te tuve presente en mi corazón. Hay que ser honestos también con los hijos. Hay que ser sincero. Si hay que pedir perdón, pedir perdón. Va a ser mucho más valorable que inventarse una excusa. Así que también quiero preguntarte y que nos preguntemos: ¿cuáles son tus miedos como papá? ¿Cuáles son mis temores como padre? Y en eso yo acudí a la palabra de Dios, busqué el consejo de Dios que me ayude. Y también, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a mis hijos? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a mis hijos? Y cuando digo tiempo no significa tal vez mucho tiempo, pero si tengo poco tiempo, ese poco tiempo que tengo, que sea de calidad, que lo pueda aprovechar al máximo. ¿Sí? Tal vez 1 hora bien aprovechada puede ayudar para una semana. ¿Cuánto tiempo de calidad paso con ellos? Y otra cosa, ¿he expresado de alguna manera que los amo? Sea con un gesto o sea con palabras. Antes de salir para acá, mi hijo 3 veces desde la escalera dijo: chau papi, chau, chau. Y estaba cerrando el portón y él bajó para ayudarme a cerrar el portón. Y me agaché, me arrodillé hasta su altura, porque es chiquito, y le abracé y le di un beso. Y ese chico volvió contento. ¿No? A eso me refiero. Bueno, una cosa más. 6º consejo. Algo demasiado importante. Enseñar a tus hijos a amar a Jesús. Enseñar a tus hijos a amar a Jesús, que Él es el buen pastor, que Él los ama, que Él dio su vida en la cruz por ellos, que tus hijos sepan que son ovejitas del buen pastor Jesús, que son amadas por Cristo y que Cristo siempre va a estar al lado de ellas, guiándolas mediante su palabra. Porque si vos no le enseñás a tus hijos a confiar en Cristo, ten por cierto que el mundo le enseñará a no hacerlo. Repito, si no le enseñas a tus hijos a confiar en Cristo, ten por cierto que el mundo le enseñará a no hacerlo. Último consejo. Si queremos tener gente capaz en el gobierno de este país y también en el gobierno de la Iglesia, será preciso que verdaderamente no economicemos empeño
fatigas y gastos con nuestros hijos para instruirles y educarles para que puedan servir a Dios y al mundo. Y no pensar únicamente cómo les vamos a dar dinero y bienes, pues Dios ya se va a encargar de alimentarlos y de criarlos, de cuidarlos, y de enriquecerlos diariamente. Pero Dios nos ha dado a nosotros y encomendado a los hijos para que los eduquemos y gobernemos según su voluntad. De lo contrario, Dios no necesitaría de ningún modo de nosotros, los padres. Ahí ves la dicha, la honra, el honor y la responsabilidad que implica ser y llamarse papá. Feliz día, papá. Feliz día a todos los padres, en especial a los padres cristianos. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna. Amén.